recibimos las consecuencias del acto de Adán al nacer y las del sacrificio de Cristo a través de la obediencia y la fe. El versículo clave de hoy, en Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. El acto de un hombre introdujo el pecado en el mundo y la pena de muerte sobre la raza humana. Por otro lado, la obediencia de un hombre contradijo este hecho y puso la justicia y la vida eterna a disposición de la humanidad. Leemos en la palabra de Dios el libro de Génesis, capítulo 9, versículos del 1 al 17. Pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Por siglos perpetuos mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. ¿Qué te daré, Maestro? ¿Qué diste tú por mí? Menos daré de lo que obtendré, a todo daré a ti.
para mí. Es pequeñez, mas mi todo es, y todo lo entrego a ti. Cristo mi Salvador, te diste tú por mí. Tu hogar dejaste allí para morir por mí. ¿Qué te daré, Maestro? Te diste tú por mí. Tú la mitad, mas todo mi ser, yo lo daré a ti. ¿Qué te daré, Maestro, divino donador? Tiempo y vigor, talento y ardor serán tuyos, oh Señor. Cristo mi Salvador, te diste tú por mí. Tu hogar dejaste allí para morir por mí. ¿Qué te daré, Maestro? Te diste tú por mí. Tú la mitad, mas todo mi ser, yo lo daré a ti. Muchas bendiciones para todas las personas que en este día nos están escuchando. Igualmente para todas aquellas que posteriormente nos escucharán. Les recuerdo el tema general tocante a este mes de agosto y es la sexualidad en la Biblia. Sí, así como me escuchan, la sexualidad en la Biblia. Este es un tema del cual también habla la Biblia y Dios quiere que conozcamos cuál es su voluntad al respecto. El subtema a tratar el día de hoy es distorsiones en la sexualidad dentro de los pactos. Y me parece conveniente recordar 2 puntos de los cuales hablamos en temas anteriores. El primero es que el pacto es un concepto fundamental en la historia de la Biblia, ya que toda la Biblia tiene su estructura basada en pactos. El segundo punto es tratar de definir lo que es un pacto. También estudiamos acerca de 2 vertientes o 2 posibles definiciones acerca de lo que es el pacto. En primera instancia, se dice que un pacto es un testamento y la segunda opción es que un pacto es un acuerdo o contrato entre 2 partes, en este caso entre Dios y el hombre. Recordemos también que Dios es quien siempre se acerca al hombre, no el hombre a Dios. Así que es Dios quien hace pacto con el hombre y no el hombre con Dios. Dentro de la teología del pacto vemos la voluntad de Dios en la sexualidad, la cual desde el principio, desde Génesis, se dio a conocer y continúa en toda la línea de pactos, aun cuando la violación a estos pactos sea una realidad acompañada de perversión y distorsión. Veremos acerca de la sexualidad en los pactos y estudiaremos cómo Dios hizo pacto con 5 hombres en la Biblia. Eso es lo que veremos el día de hoy. Y estoy segura de que cada uno de estos hombres ustedes lo conocen. El primer pacto es el pacto de obras hecho por Dios con Adán. Este pacto estaba acompañado del cumplimiento de la procreación y multiplicación de la raza humana. También
vimos en temas anteriores y leímos en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24. Allí podemos ver cómo Dios provee a Adán de una mujer, de tal manera que fuera ayuda idónea para él. Ser ayuda idónea implica hacer aquello que el varón no puede realizar solo y que por ello se necesita del varón y de la mujer para complementarse y cumplir así con las demandas del pacto. El hombre necesita de la mujer necesita del hombre. No está uno por encima del otro, sino que están uno al lado de otro para complementarse, para ayudarse y poder cumplir con las demandas del pacto que Dios ha hecho. El hecho de que Adán no se mantuviera fiel al pacto trajo consigo maldición y desobediencia. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, leemos lo siguiente, dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vemos cómo el apóstol Pablo dice que por causa de la caída de un hombre, es decir, de Adán, el pecado entró al mundo y fue así que el pacto se distorsionó. Aunque él no menciona la palabra pacto, se entiende que fue así. Y este pecado fue heredado, a la raza humana. Es el que hace que a causa de sus lascivias la unión sexual no solo se dé en la manera establecida dentro del pacto, es decir, a la manera que Dios dijo que fuese, sino que ahora los hombres se volvieron abominables, practicando el acto sexual hombres con hombres, como cita el apóstol Pablo en Romanos 1:27, y claramente esto acarrea consigo condenación y la ira de Dios. Pero no era así desde el principio. Por lo tanto, es claro que estas prácticas homosexuales no son establecidas dentro del pacto de obras y que el sexo solo es para ser practicado, disfrutado y vivido entre varón y mujer. Esta es la voluntad de Dios desde el principio. Por eso los creó varón y hembra, es decir, hombre y mujer. El segundo pacto que veremos a continuación es el pacto de Dios con Noé. El pacto establecido con Noé precede a la exterminación de una generación que tenía como propósito de vida ofender a Dios. Imagínense, así es, ofender a Dios a través de sus actos. Y esto lo podemos leer en Génesis capítulo 6, versículo 5. Después del diluvio con el cual Dios llevó a juicio a la humanidad, estableció este pacto con Noé a fin de preservar la simiente de la mujer y la promesa establecida en el pacto con Adán. En Génesis 9, 1 y 9, la palabra descendientes es la clave para afirmar que en el pensamiento de Dios siempre ha estado presente el diseño original. Pues al igual que en el pacto de obras con Adán, igual a Noé le dice que era necesario la unión y multiplicación de la raza humana. Dios le dice a Noé que este pacto de no exterminar la tierra nunca más con agua sería también con sus descendientes, y una descendencia solo es posible que se dé a través de la unión sexual entre un hombre y una mujer, no entre unión sexual de hombre con hombre. Es claro que en este pacto la relación sexual entre hombres no es es parte del diseño de Dios, y tal idea no encuentra cabida en las Escrituras y por consiguiente tampoco la aprobación de Dios. Esta no es la voluntad inicial de Dios. El tercer pacto que veremos a continuación es el pacto de Dios con Abraham. Dios escogió a Abraham para establecer su pacto, el cual tenía como uno de los fines primordiales establecer un pacto de preservación de la simiente.
es necesario hacer notar que Abraham no tenía hijos, aún no tenía hijos cuando Dios entra en pacto con él. Y la promesa incluye una generación con permanencia a futuro, imagínense. En Génesis 12, versículo 3 leemos, y serán benditas en ti todas las simientes de la tierra. Es una promesa que Dios le hace a Abraham. Notamos que este pacto incluye una promesa que no se limitaba únicamente a Israel, sino que sería tan extensa porque no solamente sería grande en números de multitudes, sino en tiempo, pues la promesa tiene alcance de generación en generación. Allí entramos tú y yo también. Imagínate el alcance de la promesa y de la bendición de Dios, del pacto de Dios con Abraham. Por demás es querer insistir en que el pensamiento de Dios hubiera otra idea distinta de la unión sexual que la que Él estableció desde el principio entre varón y hembra, y así proteger la procreación de la familia. Dios ama al ser humano, Dios ama al hombre, Dios ama a la mujer, por eso los hizo como complemento. Y recuerdo una porción de la palabra donde dice que el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no ha sido diseñado, y esto hablando de hombre-mujer, para estar solo. No. El hombre y la mujer han sido diseñados para ser pareja, para estar juntos, para complementarse, para multiplicarse, para procrearse, para Dios traer bendición a ellos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, por generación en generación, como lo prometió Abraham. El cuarto pacto que veremos es el pacto de Dios con Moisés. La constante justificación de la sociedad en la actualidad en cuanto al tema de la práctica homosexual es que la ley es obsoleta y que por lo tanto no debe ser tomada como norma de conducta, y que por tal razón la Iglesia reformada no tiene base o argumentos para decir que las Escrituras rechazan tal práctica. Pero ninguna de estas posturas pasa a ser una hipótesis, y poco sería que distorsiona tanto el texto bíblico como el contexto cultural en el que se escribió. Las razones de la Biblia no son solo de aquella época, sino razones espirituales, o sea, de mayor peso, son razones espirituales y no solo históricas, sino ante todo trascendentes como naturales. Decir soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre es una aberración, pues parte de la base de que somos alguna invención interior que no es el cuerpo. La voluntad de Dios está en su palabra. En la ley, el homosexualismo es visto como abominación, y lo podemos ver en Levítico capítulo 18, versículo 22, que dice, no te echarás con varón como con mujer. Esto es abominación. Es necio seguir insistiendo en que las Escrituras no dicen nada al respecto. Y este tema en cuestión, pues no hace falta ser muy sabios para notar lo que este texto nos dice con claridad. La moral y los principios deben regir nuestro estilo de vida, no son opcionales, y fueron establecidos desde el principio por Dios, de tal manera que en todo le glorifiquemos. Ese es el fin principal del hombre, glorificar a Dios. La palabra es clara, Dios es claro, no hay medias tintas en la palabra, no hay grises. ¿Es blanco o es negro? ¿Es malo o es bueno? ¿Es pecado o no lo es? Y el Señor es claro en su palabra, lo acabamos de leer. La voluntad de Dios está por encima de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestras convicciones,
porque nosotros hemos sido creados para glorificarle a Él. Y lo que Él desea es que nosotros vivamos una vida en santidad, una vida apartada para nuestro Dios. El pacto número 5 es con David, el pacto que hizo Dios con David. En este pacto establecido con David, la ley dada a Moisés continúa vigente. Cuando David es ungido rey, uno de los votos que hace es precisamente guardar los mandamientos de Dios en la ley de Moisés. En 2 de Samuel capítulo 5 versículo 3 dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Aquí en 2 de Samuel 5:3 la palabra para pacto es berit, al igual que en Éxodo 23:32, cuando leemos: no harás alianza, es decir, no harás berit con ellos, ni con sus dioses. Hacer alianzas con otros pueblos tendría sin duda en peligro la integridad de Israel para con su Dios. Y de ser así, se pondría en peligro la moral y conducta del pueblo. El gobierno de David estaría sujeto a la voluntad de Dios, y la responsabilidad que le estaba siendo encomendada requería precisamente la guía del Espíritu de Dios por esta misma razón. En 2 de Samuel capítulo 7 encontramos que el pacto de Dios establecido con David, hay promesa de la preservación de la familia. De otro modo, David no hubiera hecho mención de la siguiente frase en el versículo 19. Dice: pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. No hay otro modo de preservar un reino y una familia sino a través del medio que Dios estableció desde el principio, es decir, la unión sexual de un hombre y una mujer. Un rey ungido de Dios y con un gobierno sujeto a la voluntad de Dios no puede ser del igual que especulen que tenían prácticas homosexuales como con su amigo Jonatán. Este pacto, al igual que en los anteriores, no hay cabida para prácticas ilícitas e inmorales, es decir, no hay aprobación por parte de Dios, y el reino de David había de caracterizarse por obedecer la ley anterior a su gobierno. Se presenta esta historia de una amistad que refleja la amistad y el amor verdadero entre hermanos, tal como se requería en la ley. Levítico 19:18. La amistad que había entre ellos era eso, una amistad y amor verdadero entre hermanos, este amor que proviene de Dios. Finalmente, no existen argumentos, podemos concluir en esto. No existen argumentos válidos que sustenten la homosexualidad, ni en la vida de David y Jonatán, ni como práctica aceptable dentro de los pactos establecidos con cada uno de los varones que Dios hizo pactos, los cuales eran caracterizados por reflejar la santidad, la voluntad de Dios. Cualquier atentado a sus mandamientos y cualquier infracción a los pactos traería consigo la ira y condenación por parte del que los llamó a pactar, nada más y nada menos que Dios. Dios es quien llamó a pactar con el hombre. Cualquier cosa que distorsione lo que es la voluntad de Dios recibe como consecuencia maldición y castigo. Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en mi maestro, más
no solo al servirle, más grata oración, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar. Más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz en su cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo, más gozo allí. ¿Cómo pueden declararnos culpables por algo que Adán hizo miles de años atrás? Muchos piensan que no es justo que Dios nos juzgue por el pecado de Adán. Sin embargo, confirmamos nuestra solidaridad con Adán cada vez que pecamos. Estamos hechos del mismo material, con tendencias a rebelarnos, y los pecados que cometemos nos condenan. Debido a que somos pecadores, no necesitamos imparcialidad, sino misericordia. Por la obra de Cristo, podemos cambiar juicio por perdón. Podemos cambiar nuestro pecado por la justicia de Jesús. Cristo nos ofrece la oportunidad de nacer en su familia espiritualmente.